Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico del día de hoy. Estamos en la lección número 21 que se titula Bajo el amparo de Dios. Y voy a dar lectura al Salmo 91, a una parte de este capítulo. Dice así la palabra del Señor: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Oremos. Señor, te damos gracias en este día por la oportunidad que tenemos de estar tomando este tiempo para estudiar, para considerar el consejo de tu palabra para cada uno de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo tocando nuestra mente y hablando nuestro corazón, Señor, para que podamos comprender este tema tan importante bajo el amparo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, hermanos, pues Dios ha prometido, ¿verdad? Dice la Escritura, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Encontramos en la Escritura que otra de las promesas del Señor es que Él nos brinda su ayuda. Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, le dijo a sus discípulos en Juan 16:33 que en el mundo tendrían aflicciones. Así que Dios está con nosotros, Dios promete darnos su ayuda, pero es importante tener en mente que mientras estemos en este mundo habrá aflicciones. Y la pandemia que hemos atravesado en los últimos meses sorprendió al mundo y definitivamente que ha quitado la paz en muchos hogares, la seguridad financiera en muchos países y sin lugar a duda la salud de miles de personas. Esta situación ha logrado abatir al hombre, llenar al hombre de incertidumbre, de duda, de desesperación, de ansiedad, de inquietud en su corazón. Y nosotros como iglesia, los que hemos creído en el Hijo de Dios, también de alguna forma hemos sido expuestos y también hemos perdido quizá mucho durante el transcurso de estos meses. Otros incluso han perdido la vida terrenal, pero no la vida eterna. Y este Salmo, capítulo 91, menciona que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra habitar significa vivir habitualmente en un lugar determinado. Y la clave de este salmo dice es habitar bajo el amparo del Altísimo, bajo el cuidado, bajo la protección de Dios. ¿Qué significa habitar bajo el amparo de Dios? Bueno, en primer lugar significa permanencia en Dios. ¿Qué quiere decir? Que debemos permanecer bajo la protección de nuestro Dios Todopoderoso. Y Dios nos hace esa invitación para que usted y yo podamos venir a estar bajo su cobertura. El Señor nos invita a venir a estar protegidos en su sombra. El Altísimo, dice el salmista, extiende sus alas protectoras a todo aquel que quiera morar en él. Y las bendiciones que encontramos en este salmo son justamente para aquellos
que fielmente viven en íntima comunión con Dios y en una constante permanencia con Él. Hay quienes solo acuden a Dios cuando las cosas no están bien. Hay quienes acuden o buscan al Señor solo cuando llega la enfermedad, solo cuando hay problemas en el hogar. Pero en realidad, aunque acuden a buscar a Dios, no están morando bajo la sombra del Altísimo, porque vienen en ciertos momentos, en determinados momentos o etapas de su vida. Pero el salmista nos enseña que habitar bajo el abrigo del Altísimo significa estar de una forma permanente bajo la cobertura y la protección de Dios. Estar bajo el amparo de Dios, en segundo lugar, significa confianza en el Señor. Dice el Salmo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y esto nos enseña que aquella persona que toma la decisión de venir a morar bajo el amparo de Dios debe también tomar la determinación de confiar en Él. Debemos venir a morar bajo la sombra del Señor, bajo la protección de Dios, pero además debemos determinar en nuestro corazón confiar completamente en el Señor. El creyente muchas veces cuando enfrenta problemas, enfermedades, necesidades, estas nos hacen tambalear. Pero si usted y yo verdaderamente estamos habitando bajo el abrigo, bajo la sombra de Dios, entonces debemos mantener firme nuestra confianza en Él. Que las tempestades, que las luchas, que los problemas que vienen a nuestra vida no nos hagan desconfiar del Señor. Al contrario, que nos ayuden a mantenernos confiando plenamente en Dios. Estar bajo el abrigo, bajo la sombra del Dios Todopoderoso, debe hacernos desistir de confiar en nuestras propias fuerzas. Debe hacernos desistir de confiar en nuestras capacidades, en nuestras habilidades, y reconocer que en donde realmente encontramos socorro, encontramos protección, es bajo la sombra, bajo el amparo del Señor. Y en tercer lugar, estar bajo el amparo de Dios significa buscar refugio en Dios. En este salmo encontramos algunas palabras como abrigo, sombra, plumas, alas, y todas estas palabras son utilizadas por el salmista para hablar acerca de la protección, del refugio que podemos encontrar en Dios. Nos ponemos un abrigo para cubrirnos el frío. La sombra nos cubre del calor. Las plumas, dice aquí el salmista, hablando acerca de Dios, con sus plumas, como el ave, con sus plumas cuida a sus polluelos, con sus alas cubre a sus crías. Las utiliza el salmista para decirnos a nosotros que así el Señor nos cubre también, en medio de cualquier circunstancia. Así que estas figuras nos ejemplifican lo grande, lo magnífico que es el cuidado y la protección que Dios le da a aquellos que permanecen bajo su amparo. Dios nos da descanso, Él nos abraza, Él nos defiende como el ave, ¿verdad? Defiende y cuida y protege a sus polluelos. Dios está cerca de nosotros y nos acompaña en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Pero si salimos de debajo de sus alas, si salimos del cuidado y de la protección de Dios, entonces los dardos del enemigo nos alcanzarán de alguna u otra manera. Así que habitar bajo la sombra de Dios es vivir bajo su cuidado.
Este Salmo 91 también nos habla acerca de los resultados de permanecer bajo el amparo del Altísimo. Y el primero de ellos es que dice el versículo número 3 de este Salmo 91, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice, no temerás, versículo 5, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El temor es una de las 3 armas más poderosas que Satanás utiliza contra el creyente. Los seres humanos estamos llenos de temores y nosotros como creyentes tampoco somos la excepción. ¿Quién de nosotros no ha sentido miedo? ¿Quién no ha tenido temor ante las dificultades de la vida? Yo creo que todos en algún momento hemos atravesado alguna circunstancia difícil, nos hemos sentido inseguros ante las circunstancias que se presentan en nuestra vida y hemos sentido miedo, hemos sentido temor, hemos tenido duda ante las dificultades. El terror produce angustia, temblor, una angustia muy grande cuando estamos en dificultades. Y estos tiempos que nos tocan atravesar son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos. Las saetas del enemigo se hacen presentes en nuestra vida. La seguridad que quizás muchos tenían se perdió y no existe un lugar a donde el ser humano pueda decir aquí nada me va a suceder, ¿verdad? Todos de alguna manera estamos expuestos al peligro. Pero este salmo nos enseña que a pesar de todos los tipos de destrucción que puedan venir a nuestra vida, Dios es todopoderoso para defender a su pueblo. Así que cuando permanecemos bajo el amparo de Dios, bajo el abrigo del Altísimo, en primer lugar somos librados del temor. También podemos disfrutar de seguridad con Dios. Dice el salmista, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y es que Dios nos deja la certeza, la seguridad de que nuestros enemigos no nos alcanzarán con sus ataques. Incluso podemos ver en este salmo que podemos probar la justicia del Señor al dar Él el pago que le corresponde a aquellos que de alguna manera procuran hacernos daño. Habla el salmo de un ejército de ángeles que está a nuestro alrededor guardándonos. Y el Señor nos asegura que nuestros hogares están firmes y seguros en Él. El Salmo habla también acerca de que no habrá mortandad que en medio del día destruya. La mortandad significa destrucción. Y es Dios en este Salmo quien nos asegura que en medio de la destrucción nosotros y nuestros hijos, nuestras familias siempre serán guardadas. Y otro de los resultados de permanecer bajo el amparo del Altísimo es que podemos vivir resguardados de todo mal. La palabra resguardar significa que una persona no reciba daño o que el daño no llegue hasta él, poniéndole en un lugar seguro y fuera de peligro. Por eso dice el salmista, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Todo mal, dice, de todo mal Dios nos librará. Y cuando el salmista habla de todo mal, se refiere a las tentaciones, a las acechanzas, a las trampas que el enemigo pone. El enemigo, Satanás, sabe lo que necesita para cazar, para tenderle una trampa al creyente. Y debemos ser conscientes de que el enemigo que está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, aprovechará
nuestras debilidades para destruirnos. Así que es importante que tengamos cuidado, pero que al mismo tiempo estemos completamente seguros de que cuando estamos bajo el amparo de Dios, podemos estar resguardados de todo mal. Dios nos librará del cazador, y una permanencia en Dios, en su comunión, en su abrigo, nos dará la victoria. Por eso dice el salmista, Él te librará. Nos librará siempre y cuando usted y yo, como creyentes, permanezcamos bajo el abrigo del Altísimo. ¿Qué se requiere para vivir bajo el amparo de Dios? Pues bien, el salmista dice en el versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dice más adelante, por cuanto en mí ha puesto su amor, versículo 14, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Así que para vivir bajo el amparo de Dios es importante que usted y yo amemos al Señor. Y amar a Dios es una decisión, no es un sentimiento. Y esto implica para nosotros que necesitamos pasar tiempo con Él, necesitamos hablar con Dios, pensar en el Señor. Poner nuestro amor en Dios es que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. Entonces necesitamos involucrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser para hacer todo aquello que a Dios le agrada. Amar a Dios, en otras palabras, es hacer su voluntad. Y si amamos a Dios, entonces podemos vivir bajo su amparo, bajo su cobertura, bajo su cuidado y protección. Para vivir bajo el amparo de Dios, además de amar al Señor, necesitamos conocerlo también. Dice el salmista, por cuanto ha conocido mi nombre, versículo número 14. Hay una diferencia muy grande entre saber de alguien y conocerlo. Saber de Dios es solo tener información de Él. Pero cuando uno conoce a una persona, sabemos entonces cómo actúa, cómo piensa, qué le agrada, qué le desagrada. Y el que pone su amor en Dios, le conoce a través de cada uno de sus nombres. El salmista utiliza diferentes nombres y formas en este capítulo para referirse al Señor. Y se refiere a Él como el Altísimo. Le llama por su nombre, Jehová. Dice que es todopoderoso. Habla de Dios como el que da esperanza, como un castillo. Dice, mi Dios en quien confiaré. Así que es importante que para que usted y yo podamos vivir bajo el amparo de Dios, podamos conocer a Dios como Él es. La pregunta para nosotros este día es, ¿conocemos verdaderamente quién es nuestro Dios? ¿Le conocemos por su nombre? Porque es importante conocerlo para poder estar bajo su amparo. Así que para concluir, hemos aprendido en este salmo que Dios promete protegernos y librarnos de toda aflicción, de todo mal, si nos mantenemos debajo de sus alas. Aprendemos también que Él responde a la persona que ha conocido su nombre, que ha puesto su amor y confianza en sus manos. Por lo tanto, hermano, afirmemos cada día nuestra seguridad y nuestra confianza en el Señor, que la enfermedad, que las pruebas, que las dificultades que quizás hoy estemos atravesando de manera personal o en nuestros hogares, nos hagan desistir de confiar en nosotros mismos y comencemos a confiar y afirmar nuestra seguridad y nuestra fe en el Señor. Ante cualquier crisis que usted y yo podamos estar enfrentando, no debemos tener temor. Si estamos bajo la protección de Dios, entonces
usted y yo y nuestras familias podemos estar seguros. Que el Señor les bendiga.